El lugar donde nací tuve que dejarlo atrás, me fui en busca de un mejor futuro. Yo vengo de la zona más, digámoslo así, más conflictiva, que es la zona del Catatumbo. Pues cuando yo llegué aquí en el 2008, o sea, realmente era muy chévere porque no había nada, no habían casas, no había, o sea, para donde ustedes veían era solo loma. Generaron desplazamiento de muchas personas, entre esos los de mi familia. Ya ahorita es muy duro porque ya ahorita hay mucho ladrón, mucho consumidor. O sea, no puedes dejar tu casa sola porque a lo mejor alguien, no sé, te rompe la puerta o el candado o las tejas, que usualmente la mayoría de casas están construidas con tejas. Pues cualquier persona puede entrar, se lleva tus cosas. El ver la realidad de estos niños que no conocía, conocer sus realidades, sus experiencias, sus sufrimientos, es algo que a ti te mueve, te llega al corazón. Y aunque somos de lugares diferentes, nos convertimos en una gran familia. La Fundación Ana Valentina se convirtió en nuestro lugar seguro y un lugar para soñar. Cuando conocí a nuestros niños y jóvenes, mi corazón se llenó de esperanza y vi que era posible un cambio. Bueno, la fundación nace en homenaje a Ana Valentina. Anita era una niña con cáncer y que yo tuve la fortuna de conocer en el Instituto Nacional de Cancerología, que gracias a este lugar ella logró enseñarme el valor del amor y me lo enseñaba siempre preocupándome por el otro, pensando en que el otro también estuviera bien. En octubre del 2018 me llaman del cancerológico a despedirme de ella y mi promesa era que siempre iba a tener y a llevar su legado. Todo lo que ella me había enseñado lo quería poder transmitir y hoy en día tantos niños que contamos en Ciudad Bolívar están creciendo con ese amor y con la promesa que un día yo le hice a Anita. Emprendimos un sueño y creamos esta fundación en honor a Ana Valentina. Como lo reciben a uno los niños es con un abrazo, dando la mano, pero de una manera diferente a que fuera con un amigo por allá, no. Ellos en serio dan amor y el recibirlo es esencial. Que en serio hay gente que necesita ayuda y hay gente en la cual podemos ayudar. O sea, puede ser de que yo no tenga todos los lujos, pero hay una persona que lo necesita más. Hay una persona que necesita el cariño, o sea, no solo la parte monetaria, sino también con los actos y con el amor que uno puede dar, uno hace demasiado. Seguí a la página web, vi que tenían programa de voluntariado y que tienen pues otros programas. Y pues bueno, hice la postulación. Entonces lo que tenía que hacer era escribir, llenar un formulario en la página, enviarlo y escribir directamente por Instagram. He tenido la capacidad de relacionarme con más personas, ya sea con voluntarios, con mismos directores, con chicos de aquí a la fundación. Entonces uno lo que hace con el tiempo es que crea lazos. Hemos visto la necesidad de que los niños deben desarrollar sus habilidades motrices, todo, y desarrollamos 5 escuelitas de formación o semilleros con el fin de que ellos tengan una formación integral. Hay algunos que les gusta mucho el deporte,
otros danzas, otros artes y los otros ya música. Entonces, pues yo he compartido solamente con los de artes y los de danza. Lo más importante, tutorías académicas, porque es la que encierra toda la parte académica. Entonces los niños vienen de martes a viernes, hacen aquí sus tareas, porque muchos desistían del colegio. Y también está una escuelita muy, muy especial, que es la escuela de música. Es una escuela que dirijo yo soy el profe de música de la fundación. Es una escuela que tiene un poco más de 25 niños. Por primera vez en su vida vieron un cajón peruano, un saxofón, un bajo eléctrico. Estos son parte de los instrumentos que tenemos en la fundación. Toco la guitarra y pues creo que 4 meses hacemos una presentación y pues mi instrumento principal es el bajo eléctrico. Estamos creando nuestra primera orquesta sinfónica de la Fundación Ana Valentina. Yo soy la profe de artes, yo lidero el programa de artes. Allí nosotros desarrollamos un semillero en pintura semiprofesional. Ya los chicos han visto técnicas como el acrílico, el carboncillo, lápices de color, acuarela. Tuvimos nuestra primer galería donde pudieron subastar sus trabajos. El arte se mira como una magia. La magia, cuando tú vas pintando, va saliendo el color. Sí está, por ejemplo, la escuelita de danzas, que es una escuela que se ha mantenido gracias al amor que tienen las niñas, sobre todo, por la danza, porque realmente les gusta mucho bailar. Tenemos también la escuelita de deportes. Deportes, nuestro primer objetivo es sacar un grupo de fútbol, que ellos puedan participar en campeonatos, en copas. También no solo de fútbol, sino queremos involucrarnos con voleibol, básquetbol, con un grupo de atletismo. Todos somos Ciudad Bolívar y queremos seguir adelante con este gran sueño. Niños, niñas y jóvenes hoy son más creativos y soñadores. Ven un nuevo camino para su futuro y una forma de contribuir al desarrollo de su comunidad. Comencé ya hace algunos meses y soy padrino de 2 niñas, de Sofi y de María. Entonces, cuando yo vengo, me dice, hola padrino. Entonces realmente es algo muy emocionante, digamos, porque se creó un vínculo, ¿no? O sea, que se está ayudando a alguien, pero saber que esa persona, digamos, se puede uno comunicar, me parece que es súper valioso. Yo creo que la fundación ha ido creciendo, ha ido sumando, pero ahora está multiplicando. Y ese proyecto de Kiva creo que es muy importante para consolidar la fundación. Kiva es realmente un sueño que tenemos en el corazón desde ya hace mucho tiempo, pero que últimamente ha tomado una cierta urgencia, que nos tenemos que ir del lugar donde estamos. Y para nosotros nos afana muchísimo que nuestros niños se queden sin su fundación. El llegar a tener una escuelita rural para tantos niños que hoy no tienen la oportunidad de estudiar y que luego están estudiando en colegios públicos, pero que no tienen una educación de calidad, ahí veo una necesidad muy grande. Yo quiero que ellos tengan una oportunidad para poder salir adelante, que puedan desarrollar diferentes habilidades, que se puedan conectar nuevamente con la naturaleza, con el campo, que ellos tengan la oportunidad de crecer en un espacio verde, ecológico, donde ellos puedan aprender a sembrar, a cultivar, a tener talleres de emprendimiento, a conocer sobre la informática. Ese es un sueño que queremos tener para nuestros niños. Por los nuevos niños que van a llegar, por las nuevas oportunidades que se presentan, que esta familia no solo se quede estancada acá, sino que se expanda. La invitación en general es para que nos acompañen a cumplir este proyecto de Kiva, que es un sueño para todos y cada uno de nosotros, junto a los niños, donde ven un segundo hogar mientras sus papás trabajan para traer el sustento a sus casas. Y ese es el sueño que queremos tener para nuestros niños, que ellos puedan soñar en grande, que se den cuenta que el límite es el cielo, que nunca nada los va a poder detener, que no importa si creciste en Ciudad Bolívar, no importa si has sido desplazado, importa que tu historia siempre te haga más fuerte y que nunca te canses de soñar. Cada día somos más y no queremos dejar de soñar. Por eso nuestros sueños se hacen realidad en Kiva. ¿Quieres ser parte de este sueño? Únete, porque la educación es la respuesta para el cambio.
muchas gracias no por apoyarnos, sino por ayudarnos a ser grandes personas y individuos en este mundo. Todos merecemos la oportunidad de ser voluntarios y de conocer a todos los niños, porque aunque muchos digan que eso no vale nada, vale mucho. Esto es más que todo como para las personas que sienten como ese vacío en sus vidas o ese momento en el que han sentido que no son útiles o que no son buenos en algo. Desen la oportunidad de venir, de conocer, de enamorarse